Hoy es el turno del Frente Amplio por la Democracia, FAT, de explicar sus propuestas de gobierno y su visión de país a los televidentes de Radar. Empezamos con las principales figuras de este nuevo partido político, conformado por organizaciones obreras, campesinas e indígenas. Más adelante nos acompañarán los candidatos de libre postulación a la presidencia de la República y el vicepresidente de la nómina del PRD, Gerardo Solís, estarán en las coordenadas de Luz María Noli. Bueno, empezamos este conversatorio con Bienvenidos. Importantes figuras del FAT. Bienvenidos, gracias por aceptar la invitación. Genaro López, candidato a la presidencia. La señora Maribel Gordón, candidata a la vicepresidencia. El doctor Fernando Sebamanos, candidato a la alcaldía de Panamá. Y también está con nosotros la doctora Gilba Camargo, del Frente Jurídico del FAT. Y yo tengo que empezar inevitablemente, señor Genaro, con un suceso internacional. Y es que hemos visto toda la semana estas protestas y esta violencia en Venezuela. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes desde la izquierda, desde el FAT, de lo que está ocurriendo en Venezuela? Bueno, nosotros lamentamos los hechos que se están dando, ¿verdad? No hay enfrentamiento entre la oposición y el partido gobernante. Lo cierto es que en Venezuela se han hecho elecciones democráticas porque la mayoría ha decidido quién es el gobernante. Y abrigamos esperanza para que ese conflicto se resuelva pues, mediante el diálogo, que es lo que nosotros siempre hemos promulgado. Sabemos que hay una situación difícil, pero apostamos a que el diálogo resuelva la situación que se está dando en Venezuela. Señora Maribel, es cierto que se han hecho elecciones, pero también es cierto que para algunos analistas la democracia es mucho más que elecciones. Es también garantías para las minorías, es también libertad de expresión. En ese tipo de derechos que para algunos observadores se están violando en Venezuela, usted como economista y como observadora de lo que pasa en este país, ¿cómo califica el gobierno de Nicolás Maduro? Mire, en primer lugar, el Frente Amplio por la Democracia es respetuoso de la autodeterminación de los pueblos. El pueblo venezolano democráticamente ha designado un mandatario que es el señor Maduro. En este proceso de participación, indudablemente hay un estado de situación nuevo en Venezuela, y ese estado de situación nuevo es que hay otros actores que se están organizando y que están participando y que obviamente tienen contradicciones fundamentales con los sectores tradicionales de una sociedad venezolana planteada desde una visión restrictiva a una minoría de la población venezolana. Recordar que Venezuela es un país con una cantidad significativa de población, no todos los sectores tenían el acceso a participar organizadamente, y hoy hay un nuevo estadio que algunos sectores no quieren respetar estos nuevos actores. Ahora, un país en donde hay una situación de inflación con números súper altos, hay una situación de inseguridad realmente muy llamativa para todo a nivel de Latinoamérica, implica que hay una crisis que cada vez parece progresar, hay una situación que pudiese ser producto de un desgaste de un sistema. ¿Cómo analizarlo desde esa perspectiva? Cuando vemos que los brotes sociales ya comienzan a revelarse y hay saldo muertos en manifestaciones populares, señor Genaro López. Bueno, mira, nosotros somos del criterio de que, claro, hay fuerzas opositoras que están impulsando agitando las masas de manera tal de desestabilizar el gobierno de Maduro. Eso es conocido y lógicamente que son los sectores económicamente pudientes los que están reaccionando, porque lo que pasa es que en Venezuela habría que preguntarse por qué surge Chávez y por qué surge Maduro, porque la clase dominante en ese periodo que estuvo hasta cuando vino Chávez no resolvía las necesidades sociales. Es cuando Chávez asume el poder es que se comienza a resolver las necesidades prioritarias de la población: educación, vivienda. Por eso es que no le pudieron ganar a Chávez en las elecciones, porque en las elecciones Chávez ganaba porque estaba resolviendo los problemas sociales. Ahora, la clase dominante no se queda quieta, ella sigue impulsando su proyecto, está en contra de esa situación porque no quiere compartir con las grandes masas la riqueza que tiene, entonces eso es lo que trae conflicto, y ellos no han dejado de seguir tratando de impedir que el gobierno, en este caso de Maduro, siga resolviendo necesidades sociales, progresando para efecto de truncarle pues
satisfacer las necesidades de la población. ¿Cuál va a ser la plataforma, cuál es la plataforma ideológica del FAT? Bueno, si queremos mencionar un elemento fundamental que cruza nuestro programa, es el pleno respeto a los derechos humanos. Esta es nuestra plataforma, este es el eje transversal que corre a lo largo de todo nuestro plan de gobierno y de nuestra propuesta, que ha sido sistemáticamente ignorada en nuestro país y en la región también, pues como mencionaba Genaro, pues la inequidad en la distribución de la riqueza en nuestro país es grave. Aquí recordamos nosotros, hace pocos días se publicó que 115 personas acumulan 16.000 millones de dólares, que representan menos del 1% de la población, acumula la mayoría de la riqueza del país. Entonces, esa inequidad queremos resolverla con una propuesta de inclusión social de amplios sectores de la población, con equidad, con pleno respeto de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales, a los cuales tenemos todos los ciudadanos derecho. Doctora Gilma Camargo, hablando de inequidad y con esa línea de pensamiento, vimos esta semana la presentación del informe del Estado de la Nación por el PNUD. Ahí se consigna el estado de la niñez, de la juventud, también de la inequidad, pero también se consigna algo básico y lo voy a leer. La inserción exitosa es la base del desarrollo económico panameño y debe mantenerse. Esto es lo que recomienda Naciones Unidas. Inserción exitosa en la economía mundial implica la firma de tratados de libre comercio e implica bajar las barreras económicas. ¿Cuál es la posición de ustedes con respecto a esto? El FAT considera que estos tratados de libre comercio no representan una inserción exitosa. Por lo contrario, lo que trae es más desigualdades y la exclusión de una gran parte de la población. Eso lo estamos viendo en Panamá, en donde la mayoría de la juventud no asiste a la escuela, en donde no hay servicios sociales para la mayoría del país y que los grupos étnicos originarios y afrodescendientes están totalmente excluidos de este crecimiento económico que no se designa lo suficiente para la participación del ciudadano y para los beneficios sociales que a todos nos conciernen. Señora Maribel, ¿cuál es entonces la estrategia, cuál es el mecanismo del FAT para insertar a estos sectores a la economía y para insertar a Panamá en la economía mundial? Si no es el libre comercio, ¿cuál es? Fíjate, se habla mucho de libre comercio, pero ¿existe el libre comercio? Es una pregunta que tenemos que formularnos a nivel mundial. Lo que prevalecen en los grandes países y en el desarrollo de las empresas transnacionales son economías cerradas en sus lógicas. Y la prueba está en los resultados que se están viendo a nivel mundial. La economía panameña siempre ha sido una economía abierta. El problema es a quién ha respondido esta economía abierta y no son a las mayorías sociales. Aquí se dice de una inserción exitosa, pero si yo voy a preguntar al sector productivo, agroindustria, esa inserción ha significado el desmantelamiento de los sectores productivos en la economía panameña. Si yo voy a preguntar a los consumidores, esa inserción exitosa ha significado mayor inflación y más alto costo de la vida. Entonces, cuando hablamos de este libre mercado, hay que recordar algo, y es que el libre mercado es una concepción teórica, que para poder que funcione tiene que asignarse algunos puntos para que funcione la oferta y la demanda, un mercado perfecto, y el mercado perfecto no existe. Panamá es un claro ejemplo, oligopolio, es el principal fundamento de la estructura económica. Hablemos de cosas concretas, señor Genaro López. Cuando ustedes hablan de la mala distribución que existe en nuestro país, que de hecho es reconocido en los índices y en los organismos internacionales, el segundo país con la pésima distribución de la riqueza, ¿por qué cosas habría que empezar? Esto significaría romper con el orden jurídico de las cosas, replantear propiamente el sistema económico, las políticas públicas, específicamente cómo se reparten los bienes de la forma equitativa como ustedes han venido esbozando en esta campaña. Nosotros decimos que la riqueza que generan los trabajadores debe llegarle a quien la produce, en este caso. Y hemos dicho que hay que dar aumento general de salario para los trabajadores. Nosotros desde el 1981 no hay aumento general de salario para los trabajadores. Y hay que dar aumento mínimo del salario para consono con el costo de la canasta
de alimentos de alimento y de las otras necesidades que tiene la población, porque la población no solamente necesita comer, tiene otros gastos, pero fíjate que el agro y las domésticas lo que ganan no le alcanza para comer, porque el costo de la canasta de alimentos está en 337, y esa es una forma de que le llegue un poco de riqueza a la población. Hemos planteado la necesidad de que la educación y la vivienda sea gratuita tal como lo establece la Constitución y de calidad, ¿verdad? Y que no sea un negociado como lo han hecho los diferentes gobiernos. Si tú tienes un salario que es justo, si tienes educación, si tienes vivienda, eso va mejorando la situación de la población panameña. Y lógicamente hay otros aspectos que hay que resolver, el problema de la vivienda digna, el problema del acceso al agua a los 7 días, a las 24 horas, el tema que tiene que ver con la recolección de basura, todos estos temas que el Estado está en la obligación de brindar esos servicios, hasta ahora no se da. De igual forma, un transporte eficiente y barato para la población. Aquí el transporte es sumamente caro. Toda esa forma de cómo ir distribuyendo la riqueza y que los grupos, en este caso, económicamente poderosos, tienen que comprender que esa riqueza que ellos están acumulando debe de llegar a la población. Ahora, el tema, pues, como los impuestos, ¿verdad? Porque todo esto tiene que hacer el Estado con los impuestos que cobra. El problema aquí, hay un problema que los impuestos lo están pagando los que menos ganan, en este caso los pobres, los trabajadores, la clase media y los profesionales. Los ricos, no, los que acumulan la riqueza no están pagando sus impuestos. Planteamos de que hay que hacer una reforma de manera tal que el que mayor ganancia tenga pague más. Eso implica una reforma fiscal, entonces, la que usted plantea. Vamos a estar profundizando y también un poco el tema de las grandes inversiones, porque se habla de un gobierno que está en ejecución con inversiones multimillonarias, grandes megaobras. No sé si a nivel del FAD también tienen proyectos en esa dirección. Le preguntamos a nuestros usuarios de las redes sociales qué opinan de la designación de Maribel Gordón como vicepresidenta en la fórmula del FAD, que precisamente nos acompaña hoy, y estas fueron algunas de las respuestas. Por ejemplo, Ada Lourdes dice: lo considero bien, todas las mujeres tenemos nuestras oportunidades por nuestro país, y Maribel Gordón le tocó. Volcán en Chiriquí dice: me alegra por la democracia que debe haber en el país, donde todos se respeten y compitan como es. Alcides Ortiz Reina dice: positiva, este pueblo merece políticos nuevos que aporten FAD y panameñistas nóminas más decentes. También J. Donado dice: en democracia toda participación es válida y siendo mujer más aún. Oye, hay un consenso generalizado. Excelentes en las comentarios. redes sociales favoreciendo a Maribel. Vamos a ver. Es una vicepresidente de lujo. Vamos a estar. Que va a mandar, vamos a seguir ahondando en eso, Sí. Jesús, en próximos bloques. Usted quédese en el radar. Estamos conversando con los dirigentes del FAD, Frente Amplio por la Democracia.